Recording in progress. Estamos grabando. Como os decía, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada, esta conferencia, a este encuentro bajo el título Autism Friendly entornos hoteleros para personas con autismo, para personas autistas. Voy dando la bienvenida a los que y a las que os estáis incorporando poco a poco. Os agradezco vuestra presencia aquí. Os decía que estamos grabando porque nos han pedido tanto de Latinoamérica bastante gente interesada en el proyecto y en la implantación del mismo, y que por horario no les encajaba, y luego, bueno, profesionales del sector hotelero que hoy no tenían disponibilidad, pero que han mostrado mucho interés en conocer de qué hablábamos hoy. Y entonces por eso es el motivo de la grabación, que lo sepáis, y bueno, está abierto a que participéis durante este rato que yo creo que nos llevará en el entorno de una hora aproximadamente. O sea que bueno, bienvenidos. Voy a intentar hacer un recorrido. La jornada está diseñada de la siguiente manera, o está pensada para contar el modelo de entornos accesibles para personas con autismo que estamos implantando, que se están implantando en entornos hoteleros. Hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, apartahoteles, todo lo que tiene que ver con alojamientos. Está entrando de lleno, por fin, diría yo, en la atención a un colectivo y a una población que hasta este momento, y en la actualidad también, está siendo, no está siendo atendida, no está siendo acompañada, no estamos habilitando los procesos adecuados en los hoteles. Hablo de hoteles, pero ahora os contaré un poco más. La idea hoy es contaros un poco en qué consiste el programa Autism Friendly, en qué consiste el modelo Autism Friendly centrado en hoteles, en entornos amigables y accesibles para personas con autismo. Eso será una de las partes de esta conferencia. Lógicamente, segundo, haré una aproximación al trastorno del espectro autista, al espectro autista en general y a la condición autista, para que un poco consigamos entre todos enmarcar esta necesidad que cada vez está más presente en la sociedad, ¿no? Prueba de ello, y os invito a que veáis luego en redes o googleando, ¿no? La concentración del pasado 8 de octubre en Madrid, la primera concentración de movimiento autista, de encuentro autista, organizada por autistas, y primera concentración a nivel mundial del colectivo, con miles de personas en la Plaza de España de Madrid, lo cual es un indicativo de en qué momento y en qué punto estamos. Vale, esa sería la segunda parte, una introducción al trastorno del espectro autista. ¿Qué es y por qué estamos hablando de esto, ¿no? ¿Qué población hay? ¿Cuáles son las características y cuáles son las necesidades especiales? ¿Cuál es el reto? ¿Qué retos tenemos dentro de los hoteles, dentro del sector hotelero, para que estemos aquí hablando de ello, ¿no? Estamos encarando retos muy próximos a la sostenibilidad, también obviamente muy cercanos a la accesibilidad universal, a la accesibilidad cognitiva, es de lo que hoy hablaremos. Y en una tercera parte, sí me gustaría enseñaros pues ya trabajos que venimos haciendo y que se están poniendo en marcha en hoteles concretamente, o en casas rurales, donde podéis ver cómo el modelo Autism Friendly enlaza directamente con los modelos de gestión hotelera, ¿no? Cómo engancha con los modelos de calidad, con los sistemas de calidad, y veréis algunos documentos sobre los que se están trabajando, ¿no? Algunos protocolos de acceso, protocolos de servicio, ¿no? Pues un poco para llegar a esa población que ahora mismo no estamos llegando, nos está llegando. Y os dejo ahí el primer dato. En España, una población cercana a las 600.000 personas tienen o presentan la condición autista, trastorno del espectro autista. 600.000 personas en España, 1 de cada 80 nacimientos. Llevado a población diana a la que nosotros podemos llegar,
Estamos hablando de una población cercana a los 2,5 millones de personas en España. Un porcentaje, un segmento tremendamente interesante. Lo cuento siempre desde, por un lado, la responsabilidad social y, por otro lado, desde esa parte comercial de un segmento que no está siendo atendido y al que no estamos llegando, ¿no? Familias completas de personas con autismo, personas autistas que están decidiendo en el momento de sus vacaciones o de algún tipo de viaje, pues eligen algunos otros recursos residenciales que no tienen nada que ver con hoteles, como puede ser un apartamento particular o similar, básicamente porque los hoteles no cumplen unas mínimas condiciones para que su experiencia en esa visita sea satisfactoria. Lo resumo ahí, 600.000 personas en España, población diana de 2,5 millones. Si nos vamos a Europa, una población de 7,5 millones de personas autistas, una población diana en toda Europa cercana a los 22 millones de personas. Extrapolada, si queréis, un poco más, los últimos datos en Estados Unidos y en Norteamérica hablan de una población autista de 10 millones y hablan allí ya de una prevalencia de 1 de cada 44 nacimientos. No os daré muchísimos datos hoy, siento el bombardeo cuantitativo así a primera hora de la mañana, pero sí os quiero situar, ¿no? en cuanto a población general, ¿vale? 10 millones en Norteamérica, 7,5 millones en Europa, 600.000 personas en España. Esa es la población autista en datos cuantitativos que tenemos en la actualidad. El modelo Autism Friendly nace hace 2 años y medio, 3 años, un poquito antes de la pandemia. Y fijaros en qué momento nace para el sector servicios, el sector de la restauración. Os recuerdo, si no, pues os sitúo también que el modelo Autism Friendly no solo abarca o tiene el foco en el sector hotelero, sino que se está implantando en el sector de la restauración, ¿no? Os invito a que veáis la página web autismfriendlyclub.com, donde vais a poder ver más de 200 espacios ya con sello Autism Friendly en el sector de la restauración, restaurantes pues desde el Cuenco de Pepa, Monastrell con estrella Michelin, a Aurrechu o Bolea, muchos restaurantes a nivel nacional se han sumado a la iniciativa porque están entendiendo también que tienen que acompañar a esa población. En restauración lo que veréis son cartas adaptadas, pictogramas, formación. Bueno, el modelo es muy parecido y os he dejado ahí en las pequeñas pinceladas de ahora lo que hablaré. Os decía que no solo hablamos de entornos hoteleros, sino que tened en cuenta que este modelo se está implantando en otros sectores, en el sector de la restauración, en el sector industrial, en el sector del comercio, de los centros comerciales. Los datos que os daba antes hacen que las empresas y los sectores se estén acercando, por un lado. Ese es uno de los motivos. El segundo motivo tiene que ver fundamentalmente también con la responsabilidad social y en entender que vamos a dar un paso al frente. Pero un paso al frente que tenga sentido con nuestras dinámicas empresariales también, ¿vale? Ese es el segundo motivo. Y el tercero, y no menos importante, tiene que ver con la palabra accesibilidad. Estamos avanzando en materia de accesibilidad. Venimos trabajando desde los años 90 en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad física. Ahora nadie se cuestiona ni se plantea que no tengamos que hacer accesible físicamente un hotel, un espacio, un restaurante, ¿vale? Una rampa, un ascensor, cualquier otro modelo, pero nadie se lo cuestiona porque la administración lo reguló legislativamente y obligó a todos los espacios a que tenían que ser accesibles. En marzo de 2022 se aprueba la nueva ley de atención a personas con discapacidad y por primera vez en la historia, en nuestra historia, a nivel nacional, se incorpora un apartado de accesibilidad cognitiva. Es decir, el gobierno ya viene diciendo y la administración estatal ya viene diciendo tenemos que caminar en materia de accesibilidad cognitiva. Los que llevamos ya muchos años trabajando en materia de accesibilidad sabemos que ese es un primer paso. Eso fue lo que sucedió con la accesibilidad cognitiva. Primero se incorpora, se legisla, se regula y se aplica. Es decir, pronto alguien dirá, tengo que abrir un hotel, tengo que abrir una casa rural
y la administración competente en materia de licencias de apertura le dirá: su espacio es accesible cognitivamente para todos los colectivos, para todas las poblaciones. Si no lo es, tendrá que serlo, ¿vale? Eso llegará, ¿no? Yo siempre digo que eso llegará. La administración y la política tiene sus tiempos, a veces muy lejanos a los tiempos de los ciudadanos y de las necesidades de las familias y de las empresas, ¿vale? Eso llegará, probablemente lo veremos dentro de 5 o 10 años, ¿no? No sabemos en qué punto, pero acabaremos bien. Adelantarse a esas regulaciones, igual que lo hizo mucha gente y muchos empresarios con la accesibilidad física, es caminar muchísimo más rápido que los demás. Es dar un paso al frente en materia de convivencia y en materia de inclusión. Y eso es una batalla que tenemos ganada siempre, bien a la competencia o bien dentro de nuestro propio sector diferencial, ¿no? Al final, hoteles que están trabajando ya en accesibilidad cognitiva, hoy presentaré alguno, cuando llegue esa legislación, probablemente lleven 8 o 10 años ya trabajando en accesibilidad cognitiva. Fijaros la ventaja cualitativa que tendrán sobre el resto de la competencia. Vale, un poco, sí quería empezar por esa parte, ¿vale? Decía que el programa nace hace 2 años y medio, 3 años, entendiendo que hay una necesidad real. Hay una necesidad de miles de familias diciendo: yo no puedo viajar, no puedo alojarme en un hotel porque, por muchos motivos, ¿no? Y seré sincero, en muchas ocasiones nos dicen: se nos ha invitado a que no volvamos, se nos ha invitado a que nos vayamos. Nadie ha entendido nada de lo que le pasa a mi hijo, de lo que me pasa a mí, ¿vale? Esa es la vivencia real de las personas con autismo, de las personas autistas y de sus familias, ¿vale? He dejado ahí caer lo de las personas con familia o las personas autistas, porque quiero dejar claro que ya estamos atendiendo y ya estamos acompañando, y la sociedad está compuesta por adultos autistas también, ¿vale? Una población sobre la que hasta hace muy poco, hasta hace también 2 años, no estábamos prestando demasiada atención. Y es la que está cogiendo la voz y el cuerpo para decir cuáles son sus necesidades. Esos son clientes también directos nuestros, o son clientes potenciales, ¿vale? O sea, el espectro, esas 600.000 personas que hablamos con trastorno del espectro autista, es una horquilla muy amplia donde nos vamos a encontrar personas con un autismo, entre comillas, las denominaciones son complicadas, pero un autismo severo, con muy poca comunicación verbal, con muchas dificultades en lo sensorial y también en lo social, y luego nos vamos a encontrar en el otro lado de la horquilla pues personas con lo que antes llamábamos a lo mejor síndrome Asperger o un autismo de alto funcionamiento, que pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser profesionales, pero que presentan una condición autista y que no son menos importantes que los que están en el otro lado de la horquilla, ¿vale? Estos de aquí, los que estamos aquí hablando de ese autismo de alto funcionamiento, es lo que habitualmente en los entornos podemos denominar como tráfico comercial. Es decir, son aquellos hacia los que podemos hacer propuestas para que vengan al hotel. Bueno, el programa Autism Friendly se compone fundamentalmente de 4 características en entornos hoteleros, ¿vale? Por un lado, las personas con autismo, en general toda la población, muchas de las cosas que diga de las personas con autismo se relacionan también directamente con cosas de la población neurotípica, de los demás, pero en ellos con algunos matices diferenciales, ¿vale? Uno tiene que ver con los apoyos visuales, ¿no? Con lo que llamamos comunicación aumentativa, los sistemas de apoyo y comunicación aumentativa, los SAC. Funcionan mucho mejor cuanto más apoyos visuales hay, ¿vale? Los apoyos visuales dentro del trastorno del espectro autista se denominan pictogramas, y eso es uno de los requisitos fundamentales que los hoteles tienen que cumplir y tienen que poner en marcha para que realmente sean un entorno hotelero autism friendly. Colocamos dibujos en formato de pictogramas, os enseñaré alguno, donde identificamos
las diferentes partes del hotel, los espacios comunes, el lobby, la recepción, la entrada, la salida, el baño. Son dibujos, son pictogramas que las personas con autismo que no tienen comunicación verbal han utilizado desde pequeños para comunicarse. Normalmente en España se utilizan los pictogramas de ARASAC, que es el Centro Aragonés de Comunicación Aumentativa, un centro financiado por el gobierno estatal, a través del gobierno de Aragón, que pone a disposición de la ciudadanía y de los empresarios catálogos y catálogos de pictogramas para que mapeen los entornos, ¿vale? Esa es la primera cuestión y el primer requisito imprescindible que tiene que cumplir un hotel: señalizar, señalética con pictogramas para que las personas con autismo consigan mapear ese entorno y se encuentren en un entorno conocido, ¿vale? De la misma manera, lo que se hace en muchos hoteles es seleccionar un número de habitaciones. No necesito igual mapear o colocar pictogramas en las 230 habitaciones del hotel. Puedo decidir unas cuantas, igual que he hecho en materia de accesibilidad física, y dentro de ellas coloco una segunda partida de pictogramas ya interiores. Por ejemplo, identifico cuál es la nevera típica que hay en una habitación, o la caja fuerte, o bueno, determinados espacios, si hay una terraza o si hay un balcón, bueno, pues lo identifico. Es algo que ayuda a las personas con autismo a sentir ese confort que en muchas ocasiones no sienten cuando llegan a un espacio. Quedaros con ese, es uno de los primeros requisitos para ser un espacio autism friendly, un entorno hotelero autism friendly. Dos, tiene que ver, y es la parte fundamental del proyecto y de la denominación del modelo, que es la formación y la divulgación. Formación y concienciación de los trabajadores y trabajadoras del hotel. Cuando nace el modelo Autism Friendly, que se denomina Autism Friendly, entornos accesibles para personas con autismo, la palabra importante dentro de toda esa frase es la palabra entorno. Entorno asociado fundamentalmente, cuando lo contamos o cuando lo cuento en algún comercio o en algún establecimiento, visualmente la persona responsable allí se sitúa en lo físico, en lo físico que tengo en el entorno, probablemente en esa señalética. Pero el proyecto nace para cambiar, para asociar entorno a persona. Es decir, los entornos están compuestos de personas y tenemos claro que o cambiamos la mentalidad de los trabajadores, hacemos un clic. Por eso la formación generalmente se llama diversidad y TEA. Es decir, le explicamos a los trabajadores qué es el trastorno del espectro autista y qué es la diversidad. Le explicamos a los trabajadores que hay una población en un número cuantitativamente muy importante que necesita ser acompañada. Y cuando cambiamos ese clic, entonces el modelo funciona, ¿vale? Este modelo de Autism Friendly, siempre decimos que no se puede implantar en todos los sitios. No se puede implantar en todos los sitios porque requiere el compromiso no solo de la empresa, es decir, no solo de la cadena, lo hemos visto en algunos sitios, sino requiere que haya lo que podemos denominar un buen clima laboral. Es decir, requiere que haya un compromiso por parte de los trabajadores. Porque el modelo no funciona si cumplimos 3 de los requisitos y no cumplimos el de la formación. Por eso es muy importante el análisis previo a ver cuál es la situación global de ese hotel o de esa cadena hotelera en el ámbito de los recursos humanos. A partir de ahí se puede implantar. Para ser un entorno autism friendly tiene que cumplir el requisito de que el 70% de los trabajadores hayan pasado por un programa de formación en el ámbito del autismo. Son jornadas divulgativas y de concienciación que van de las 2 a las 4 horas. No pensemos, no está diseñado para convertir al responsable de recepción en un terapeuta ocupacional, en un logopeda o en un psicólogo. No pretendemos hacer eso, ¿no? Eso sería algo inabordable y también innecesario. Lo que queremos es que esa persona de recepción, esa camarera de pisos, ese camarero de pisos, sepa qué es la diversidad y sepa qué es el trastorno del espectro autista. Sienta la empatía, la flexibilidad y la necesidad de convivencia. A partir de ahí, cambiando eso, el proyecto funciona bien, considerablemente según los datos que manejamos en los hoteles
que se han implantado. ¿Vale? Señalética, por un lado, señalética con pictogramas. 2, formación, divulgación y concienciación dentro de todos los trabajadores. ¿Vale? Y 3, una parte importante que veremos a continuación, protocolos específicos dentro del sector, ¿vale? Sectoriales me refiero. Es decir, vamos a tener en cuenta qué es lo que sucede cuando una persona con autismo quiere reservar una habitación dentro del hotel. ¿Vale? ¿Qué es lo que activamos internamente para ponerlo en funcionamiento? ¿Vale? Ahora veremos esa parte de protocolos que es tremendamente interesante. ¿Vale? 4 tiene que ver con el diseño y la preparación de cuadernos de anticipación, cuadernos de historias sociales, documentos de apoyo para que la persona con autismo pueda reservar en nuestro hotel. Ahora veremos algunos ejemplos y estoy convencido de que os van a gustar mucho. Y estoy convencido de que algunos diréis qué buenos son estos documentos, no solo para la población autista, sino para el resto de clientes. Este es un proyecto y es un modelo que toca directamente no solo a los clientes autistas, sino que va directamente también a la población neurotípica, ese cliente general que cuando vea esos pictogramas dentro del hotel me preguntará, ¿y esto para qué es? Y entonces será ahí donde alguien del hotel consiga enlazar un discurso bueno en el sentido de somos un espacio autism friendly, estamos comprometidos con la sociedad a través de hacer accesible nuestro entorno, nos hemos preparado para ello, tenemos habitaciones disponibles con pictogramas, hemos mapeado el entorno y todos los trabajadores conocemos que es el trastorno del espectro autista. Ese es el valor diferencial que vamos a encontrar en la comparativa con esa población. Decía, mucho de lo que hagamos en materia de modelo autism friendly no se queda cerrado a esa población, sino que va a tocar directamente al resto de clientes, va a tocar positivamente, ¿vale? Estoy absolutamente convencido y los datos así lo están diciendo, ¿no? Cómo están mejorando las puntuaciones, los feedback, no de la población autista, sino de la población neurotípica y cómo está funcionando muy bien el boca a boca cuando te alojas en un espacio autism friendly como neurotípico, detectas que ese espacio es autism friendly y cuando vuelves a tu ciudad o a tu país, en tu entorno tienes un sobrino o alguien y le cuentas esa historia que has vivido en ese hotel autism friendly, ¿vale? Eso es algo que funciona muy bien. Os decía cuadernos de comunicación, ahora veréis en qué consiste. Y por último, una característica importante es que todos los espacios y todos los entornos hoteleros que pasan a tener la denominación de entorno Autism Friendly se suman a la página web Autism Friendly Club, que funciona como una guía para familias donde pueden elegir dónde viajar, dónde comer, a qué clínica dental ir y a qué hospital ir si tengo una necesidad hospitalaria en mi viaje a Gran Canaria. Ese es el modelo, un modelo ahora todavía incipiente, pero con una proyección espectacular para los próximos 2 años, donde ahí van a estar, se convierte en una guía para familias, en un recurso más que van a poder visitar. Vuelvo a la comparativa hacia la accesibilidad cognitiva, ¿no? Y lo pongo un ejemplo cercano, tengo un buen amigo con parálisis cerebral, en silla de ruedas, una persona con movilidad reducida, que cada vacaciones, cada verano, selecciona el sitio donde va a ir en función lógicamente, de que esa playa, sobre todo, sea accesible. Y para eso hay una página web que es de playas accesibles, donde vas a ver todos los detalles de todas las playas a nivel nacional y en función de esas vas a decidir cuál es tu destino de viaje. Bueno, este es el presente que tenemos, este era el pasado de buena parte de la accesibilidad física y ahora ya encarando esta parte de la accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Os resumo hasta ahí. Señalética, formación de los trabajadores, protocolos internos y externos que tienen que ver también con sistemas de calidad, documentos y cuadernos de anticipación muy cercanos a la lectura fácil. Ahora veréis alguno.
Y por último, y no menos importante, la incorporación de ese espacio a una guía para familias. A partir de ahí, ese espacio es autism friendly y empieza a funcionar como tal. No sé si tenéis alguna pregunta hasta ahí, estáis libres de participar en cualquier momento. Os dejo este medio minuto para que, si queréis hacer algún comentario, lógicamente tenéis abierto el chat y también, bueno, hablando también podéis hacer algún comentario o pregunta. Si no, sigo. Os decía, hemos abordado en esta primera parte todo lo que tiene que ver con el programa Autism Friendly. Hemos ido viendo algunas características del trastorno, luego entraré más de lleno. Y luego lo que tiene que ver con protocolos. Me vais a permitir que comparta la pantalla para enseñaros alguna documentación que creo que os puede resultar de interés. ¿Vale? Un segundito. Os voy a enseñar unos pocos documentos. Vale, ¿cómo funciona? Vamos a empezar hablando de los protocolos, ¿vale? Para que veáis en qué consiste. ¿Vale? Este es un protocolo general de cualquier entorno hotelero, de cualquier hotel. He intentado elegir algunos ítems que pudieran ser comunes a diferentes cadenas hoteleras. Este protocolo lo que aborda es cómo engancha, cómo conecta el programa Autism Friendly, el protocolo, hemos denominado protocolo para obtener resultados eficientes, cómo enlaza con nuestros modelos de calidad que tenemos dentro del hotel y con el resto de protocolos que vamos diseñando. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo fundamental del programa Autism Friendly? Favorecer la accesibilidad de las personas con autismo a los diferentes espacios y servicios. ¿Vale? Ese es el objetivo fundamental del proyecto. ¿Vale? He ido cogiendo áreas claves que tienen que ver. He ido cogiendo áreas claves, bueno, no son imaginarias, están cogidas de un hotel que utiliza ese área clave y que le asigna un número a una de las áreas clave fundamentales que trabajan en los modelos de calidad. En vuestros hoteles podréis utilizar, puede ser el mismo o puede ser otro, ¿vale? Tomarlo como ejemplo. Área clave 1, rentabilidad. No la dejamos de lado, ¿no? A mí me gusta hablar de la responsabilidad social, pero me gusta hablar. Ah, no se ve el documento. Espera, están diciendo. Espera, que me decían que no se ve. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, gracias, Nerea. Bueno, os repito por ahí para que lo veáis. Objetivo del programa Autism Friendly, favorecer la accesibilidad de las personas con autismo a los diferentes espacios y servicios. ¿Vale? Ese es el modelo general. Área clave 1, la rentabilidad. Os decía, no la debemos dejar de lado. Es un segmento, me dicen en hoteles, bueno, nosotros tenemos una ocupación del 97% anual, una muy buena ocupación, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar llegar al 99%, ¿por qué no? Si ese 2% no estamos llegando por algo que no estamos haciendo nosotros, hagámoslo y lleguemos a ese 2% y veámoslo cómo se traslada eso en cifras. Y la importancia de la responsabilidad social aplicada a la rentabilidad, el diseño del proyecto y la ejecución de proyectos sociales que también tengan un retorno. Por un lado social, por otro lado mediático y por otro lado que tengan un impacto económico en el que todos salgamos beneficiados. Público objetivo igual a cliente potencial. Más de 600.000 personas en España, 7,5 millones en Europa. ¿Vale? Pasado hay un dato
uno de cada 59. Área clave 2, el índice de satisfacción. Como está funcionando una atención personalizada mejora la experiencia, mejora la experiencia de todos los clientes, ¿vale? Teniendo en cuenta su diversidad. Cuando damos ahora mismo, impartimos alguna charla en colegios o en institutos, yo les hablo mucho de la diversidad a todos los alumnos, ¿no? Les explico que estamos rodeados de diversidad, que la sociedad se está construyendo de una forma plural y diversa, que hay personas que tienen un trastorno de aprendizaje no verbal, hay personas que tienen un trastorno específico del lenguaje, hay personas con TDAH, hay compañeros que presentan un trastorno en el ámbito de la alimentación. Esa es una clase de 24 alumnos ahora mismo, en el mejor de los casos, de 24 o de 30, ¿no? Eso es el entorno que tenemos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que estamos rodeados de una sociedad diversa y plural, y que o lo entendemos o al final el que se va a quedar fuera es esa población neurotípica, ¿vale? Nosotros, ¿vale? Os decía, atención personalizada, mejora la experiencia del cliente teniendo en cuenta su diversidad. Eso lo tenemos claro. Área clave 5, la relación entre los departamentos. Tocamos directamente eso que es tan importante y que siempre decimos, vamos a establecer reuniones de coordinación periódica para ver tal. La implantación del modelo Autism Friendly va directamente a ese área, ¿vale? Porque es absolutamente necesario que desde recepción, bueno, desde reserva hasta recepción, pasando por camarera de piso, por camarero de restaurante, todos esos procesos tienen que estar perfectamente coordinados para que no suceda que en un área esté funcionando muy bien, en la recepción y en la reserva, y luego en el área de atención más directa no esté yendo bien, ¿vale? Entonces, esta es otra de las áreas que es muy importante, ¿vale? Os decía ahí, áreas implicadas y en esa parte de coordinación, comercial y marketing, reservas, recepción, restauración, pisos, servicios técnicos, ¿no? Es importante, estoy en una habitación, se rompe algo dentro de la habitación, tiene que venir ese servicio técnico, pues esa persona del servicio técnico también tiene que estar comprometido con el modelo Autism Friendly. No le dejamos fuera. No dejamos fuera a nadie dentro de todo el grupo, dentro de toda la cadena. Y los programas de animación, algo absolutamente básico. Bueno, que tenéis hijos o hijas, lo sabéis, que cuando uno decide un hotel, pues al final uno de los elementos que va a tener en cuenta va a ser el nivel del programa de animación. Y esto está funcionando muy bien. Cuando tenemos un programa de animación que realmente tiene en cuenta la diversidad, está aumentando considerablemente el número de reservas en ese hotel de familias con niños con autismo, ¿vale? Ahí la gestión a veces puede ser diferente porque en muchos hoteles, como sabéis, esos programas de animación pueden estar externalizados a empresas que se dedican a eso. Bueno, no pasa nada. Tendremos que implicar a esas empresas dentro del modelo, ¿vale? Como veis, todo relacionado. ¿Qué significa ser un establecimiento Autism Friendly? ¿Realmente qué significa? Decía ahí, espacios y habitaciones adaptadas, identificación de pictogramas y servicios mediante pictogramas. Aquí os he puesto unos ejemplos de pictogramas. Como veis, son dibujos sencillos, fácilmente inteligibles, que se entienden bien y que tendremos que ir colocando en los diferentes espacios. ¿Vale? Os he puesto el símbolo de hotel. Los hoteles Autism Friendly funcionan con un sello que va en la puerta del establecimiento, que es este de abajo a la izquierda, esa H de hospitality, de hospitalidad, donde es un modelo de bienvenida, ¿vale? Y luego empiezan a aparecer los diferentes pictogramas. Adecuación y adaptación de horarios en restauración y limpieza. Os dejo un ejemplo. Se permite cierta flexibilidad a la hora, por ejemplo, de la restauración, de la hora del buffet o de la comida, pudiendo permitir a las familias que reservan a través del programa que entre al restaurante unos minutos antes para que pueda preparar la comida sin ese
tumulto. Eso es una parte importante. Adecuación y adaptación de horarios. Personalización atendiendo a las necesidades específicas de cada cliente. A veréis con sensibilización, formación del personal y equipo. Un protocolo de actuación, ya veréis. Cuando una familia quiere reservar una habitación en un espacio autism friendly, normalmente los hoteles, sabéis que en el mundo hotelero esta parte de reservas es algo compleja, ¿no? Y a veces en muchas ocasiones funciona a través de centrales de reservas o de otros espacios ajenos, ¿vale? Pero lo más frecuente es utilizar dentro de la propia web del establecimiento, incorporan un check, un clic, que dice reservo a través del programa Autism Friendly. Cuando la familia clica ahí, lo que se activa es un procedimiento paralelo, mediante el cual esa reserva llega a la recepción del hotel. Os estoy contando un modelo, luego cada uno en su hotel lo trabajaríamos de forma diferente, ¿vale? En función de cuál es su sistema de reservas, pero os cuento este que creo que funciona. Llega esa reserva a recepción y en recepción veis claramente que reserva a través del programa Autism. Cuando se reserva a través de Autism Friendly es cuando se activa un protocolo. Un protocolo que lo que hace lo primero es enviar una comunicación a la persona que ha hecho la reserva diciéndole a carta tipo, buenos días, gracias por realizar la reserva, somos un espacio comprometido en el ámbito de las personas con autismo y para ello le adjuntamos un documento para conocer mejor a la persona con autismo que va a incorporar, que va a disfrutar de unos días en nuestro hotel. Se le envía un documento que ahora os enseñaré y eso es lo que tiene que ver con ese área de la personalización. En ese documento nos va a decir cuáles son sus necesidades, dos casillas muy básicas, ¿no? Que veréis, que pone, estoy adelantando, dice, ¿qué me altera? ¿Qué me tranquiliza? Queremos conocer todo de ese cliente, siempre desde el respeto y desde la voluntariedad. No le decimos, nos tiene que enviar ese formulario, no. Lo que le decimos es, ponemos a su disposición este documento por si usted considera que es relevante que nosotros tengamos conocimiento de las características especiales o diferenciales de la persona que va a viajar, ¿vale? Siempre desde la voluntariedad, nunca desde la obligación. ¿Tiene autismo? Tiene que identificarse. No, para nada. ¿Tiene autismo? Puede usted identificarse y decirnos y contarnos cuáles son sus necesidades. Vale. Me adelanto a esta parte. Petición de reserva, confirmación, envío de formulario, recepción de datos, envío a Autism Friendly, ¿vale? A veces hay hoteles que ponen en marcha un sistema de acompañamiento. Es decir, dicen, oye, yo quiero atender a una población con autismo, pero quiero que desde Autism Friendly Club nos hagáis un acompañamiento en casos en los que las familias nos cuenten cosas que igual nosotros no podemos abordar, pero que nos interesa abordar y necesitamos esas pautas. Pues siempre se pone a disposición del hotel ese servicio de asesoramiento más técnico. ¿Vale? Momento de acogida, vamos a puesto aquí, este es uno de los hoteles que tenemos incorporados, que es Gloria Talash, ¿vale? ¿Qué hacemos? Un priority checking. Las personas con autismo es preferible evitar procesos de espera, ¿vale? Y para evitar eso, los hoteles ponen a disposición, no es algo solo del modelo Autism Friendly, hay, lo veréis en grandes superficies, Carrefour o Alcampo, o en parques como Warner, donde han establecido colas prioritarias para personas con discapacidad, ¿vale? Siguiendo ese modelo que ya está, que se viene implantando, es decir, vamos a evitar que una población que lleva mal las esperas y que como consecuencia de esa espera prolongada puede tener una crisis o algún otro tipo de situación, pues vamos a ofrecerle un priority checking. Sabemos que viene, pues en el momento que entra, pedimos a alguien que se aparte o la atendemos en una mesa paralela, ¿vale? Revisamos datos, los datos que nos ha mandado, cuáles son sus necesidades. Puesto aquí formamos funcionalidades de la tarjeta por si hay hoteles que entregan una tarjeta y que con ella pueden disfrutar de diferentes situaciones y experiencias dentro del hotel, pues es interesante siempre ese
esa información detallada, ¿vale? Recogemos las adaptaciones. Bueno, yo os he puesto un ejemplo de algunos hoteles que utilizan un sistema que se llama New Hotel y donde se incorporan todos los datos, ¿vale? Os he puesto aquí un poco de seguimiento, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que se ha alojado, ¿no? Bueno, pues de lo primero, muchas veces en algunos hoteles se suele hacer una llamada de cortesía. Pues vamos a valorarlo, ¿vale? Si en ese documento que nos ha enviado nos dice eh, que le alteran determinados sonidos o que tiene alguna alteración en alguna percepción sensorial, fundamentalmente en el oído en este caso, pues igual valoramos no realizar la llamada de cortesía, ¿vale? Y lo abordamos de otra manera, ¿vale? En la parte del servicio de restauración, pues os he puesto antes la posibilidad de acceder al restaurante, por ejemplo, media hora antes de la apertura, o la posibilidad, en este caso, de una comida o cena fría sin cargo. Bueno, son cosas que los hoteles, algunos, están ofreciendo a través de este modelo de atención, ¿vale? Actividades en las zonas comunes. Las personas con autismo, como consecuencia de una característica fundamental del trastorno de la condición autista, necesitan anticiparse y saber lo que va a ocurrir, ¿vale? Es algo que ayuda a que su experiencia sea mucho más positiva, ¿vale? Pues digámosle, contémosle cuáles son todas las actividades que hay en todas las zonas comunes del hotel. El típico panel de hotel que dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, donde vienen todas las actividades programadas, pues contémoselo, facilitémoselo o indiquémosle dónde está ubicado dentro del hotel y tengamos en cuenta algo. Si tenemos alojada a una persona con autismo dentro del hotel y hacemos algún cambio en alguna de las actividades en las zonas comunes, tenemos que estar pendientes de comunicarle ese cambio antes de que se produzca, ¿vale? Como consecuencia, una de las características fundamentales del autismo es la poca flexibilidad al cambio, ¿vale? El deseo de invarianza, de que nada cambie y que se haya convertido en una rutina, ¿vale? Informar de actividades programadas en su ubicación, horario, para que en caso de que pueda ser un estímulo no tolerable, puedan disponer de alternativas. El modelo Autism Friendly respeta el modelo general del hotel. Es decir, no se pretende cambiar las dinámicas del hotel. Es algo que siempre se explica también a la población autista. Es decir, no vamos a cambiar el hotel. No queremos hacer guetos específicos, ¿vale? Desde el respeto a otros modelos. Hace unos años se hizo famosa una propuesta en Estados Unidos de un ex campeón de golf, porque alguno le gusta el deporte, Bernie Wells, que tiene un hijo con autismo, y que puso en marcha un modelo de hoteles específicos para personas con autismo. Esto es el modelo contrario. No queremos hacer, desde el respeto y con toda la voluntariedad positiva, probablemente de Ernie Wells, no queremos hacer alojamientos específicos, exclusivos para personas con autismo. Queremos convertir espacios de convivencia, ¿vale? Donde hagamos algunas adaptaciones, pero donde no cambiemos todo, ¿vale? Me permito esta aclaración por lo de las actividades comunes. Por lo de, hay gente que cuando se suma al proyecto dice, oye, pero es que aquí hay mucho ruido, de 7 a 9 hay mucho ruido en la zona del lobby porque tenemos un concierto diario, ¿lo tenemos que quitar? No. Lo que tenemos que hacer es informar a la familia y a la persona autista, a ese adulto autista que viene, que es que en esa zona del hotel de 7 a 9 todos los días hay un concierto de rock. Entonces es la persona la que decide en función de sus características, en función de dónde están sus dificultades o sus alteraciones sensoriales, ¿no? Si puede ir si puede pasar por ese espacio o no, y que tenga alguna alternativa, ¿vale? Es decir, no cambiamos dinámicas, sino que las adaptamos en función de las necesidades y se las anticipamos, ¿vale? Ese es un poco ese es el modelo Autism Friendly, ¿vale? Igual que hacemos un priority checking, hacemos un priority check-out, ¿vale? A partir de ahí, por último, un cuestionario de satisfacción,
lógicamente tenemos 3 opciones, viene en papel, viene un formulario por mail, se lo enviamos, ¿vale? Y por último, un vínculo por mail el mismo día del check-up. Es una parte, siempre he traído también aquí el de Gloria Tabaso, el ejemplo. Es muy importante tener ese feedback. Siempre, yo sé que en todos los hoteles es importante la opinión del cliente en general, ¿no? Porque es al final donde es una información valiosísima que nos sirve para seguir creciendo o mejorando o rectificando, ¿vale? En la implantación de modelos tan puros de innovación social como es este, es absolutamente necesario. O sea, tenemos que perseguir la opinión del cliente. ¿Por qué? Porque pensar que es algo muy novedoso, que no hay nada a nivel mundial tan ambicioso en este ámbito. No hay nada, ¿vale? Os invito a que luego pongáis hoteles con autismo en Google y busquéis a ver qué sale. Los pocos, los que están aquí, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos saber las opiniones del cliente fundamentalmente para mejorar, para saber si el modelo tiene claras y tiene algunas certezas o muchas certezas sobre lo que hay que hacer. Y luego también, lógicamente, tiene un porcentaje de dudas por el tiempo de implantación, por el tiempo reciente de implantación. Dudas que tenemos que recoger la opinión para resolverlas, ¿vale? Por eso, bueno, sirve que veáis esto, pues, típico cuestionario, ¿no? Solo para que veáis, el modelo Autism Friendly claramente tiene una rápida viralidad en redes sociales, entre asociaciones, boca a boca. Todas las asociaciones, sabéis que España es un país eh, con un índice altísimo de ONGs, donde el tercer sector tiene mucha presencia, donde el tercer sector acompaña y atiende a mucha población autista y donde, por ejemplo, el tercer sector se financia muchas veces por fondos que vienen para el desarrollo de programas de ocio, ¿vale? Campamentos, vacaciones o similar, algunos llamados, utilizo nombre de la administración, respiro familiar. Esos programas de respiro familiar y de ocio enganchan perfectamente con este proyecto, en el sentido de que podamos alojar en temporadas de Semana Santa, verano, Navidad, toda esa población que está dentro del grupo de las asociaciones, ¿vale? Es uno de los impactos, ¿no? más importantes, ¿vale? Más difusión, el beneficio social, lógicamente, y luego por último un gran colectivo que lo necesita, pongo ahí, y en aumento. Claro que sí, en los últimos 3 años tenemos un porcentaje bueno, que según los últimos datos hemos crecido en población autista un 168%. Y creciendo, ¿vale? Y creciendo y teniendo más presencia pública, ¿vale? La mayor o la gran diferencia que estamos viviendo ahora mismo en el sector es que hasta hace unos años la voz y la representación la ostentaban las asociaciones, las fundaciones o las federaciones. En los últimos años la voz y la representación la ostenta también el propio colectivo, la propia población autista, ¿vale? Eso es un cambio muy importante y por eso tenemos que poner en marcha proyectos de este tipo que vayan directamente destinados a la persona, ¿vale? A la persona, ¿vale? Solo un poco que supierais que todo el mes de abril es como ya sucede en otros ámbitos, ¿vale? Es como el mes de la mujer o el mes del Alzheimer, pues bueno, abril es el mes donde se concentran todas las actividades de difusión del autismo, siendo el día 2 de abril, un día que cada año bueno, pues va adquiriendo más importancia y que se ha convertido en el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo. Bueno. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. Si no, os voy a enseñar algunas de las cosas que hemos hablado. Nos queda un poquito, 10-15 minutillos, ¿vale? Para acabar y ver un poco todo de lo que estábamos hablando. Dejadme que os enseñe algún documento más para que veáis lo que se hace
lo que estamos poniendo en marcha y lo que se pone. ¿Vale? Bueno, esto, no sé si estáis viendo mi pantalla. Sí. Sí, veis aquí, este es un documento de recogida de datos, eso es el que os decía que se envía una vez que se hace la reserva, ¿vale? No, Alberto, vemos el listado, pero no el documento. Ah, vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿vale? Este es el documento que se envía una vez que se hace la reserva, ¿vale? Una recogida de datos, que como veis muy básicas, indicamos los datos, pero luego, fijaros aquí, datos de contacto en caso de pérdida o crisis, ¿vale? Bueno, pues puede darse una circunstancia dentro del hotel, estoy seguro que alguien va a decir, esto vale para lo que decía antes, esto vale para otro tipo de clientes, ¿vale? Tiene lenguaje verbal o no, ¿vale? Es importante que lo sepamos a la hora de saber cómo poder ayudar a esa persona. Tercero, gustos e intereses, que me calma. 4 motivos de alerta, que me altera, ¿vale? Y algunas observaciones donde dejamos un campo abierto para, bueno, para todo aquello que no pueda recoger el formulario, pues que se sienta libre de incorporar, ¿vale? Ese es uno de los documentos importantes a la hora de poder prestar ese servicio, ¿vale? Voy a enseñar algún documento más para que vierais. Vale. Como decía al principio, ponemos en marcha documentos en formato que podemos llamar entre la lectura fácil y la ubicación de pictogramas, ¿no? Pero bueno. Mira, este es un documento preparado también sobre cómo hacer la reserva, ¿no? Confío que lo estáis viendo. ¿Sí? Vale. ¿Cómo hacer la reserva? Una guía fácil para reservar una habitación, donde, aparte de explicarle que somos miembros del club, pues le vamos haciendo un paseo, una navegación por el hotel. Accede a la web, en la pestaña selección, elige el hotel que quieres ir, elige el día de la salida, indica el número de habitación, si tienes un código. Esto que a veces nos resulta tan complicado también al resto de la población. Estamos trabajando con Renfe, por ejemplo, que siempre decimos que difícil es sacar un billete a veces, ¿no? Pues es que las webs tienen que mejorar también mucho en materia de accesibilidad, ¿vale? Os enseño más documentos de este tipo, pero se preparan una guía de viaje anterior, es decir, se cuelga en la página web una guía de viaje para que la persona con autismo se anticipe a todo. Podéis encontrar hoteles en los que hay planos adaptados, ¿vale? Voy a enseñar uno para que veáis. ¿Estáis viendo un Sí, mapa? sí, sí. Sí, ¿no? Vale, pues esto es un mapa adaptado. No sé si habéis visto en alguna ocasión alguno. ¿Vale? Esto está hecho a propósito, específicamente para personas con autismo, donde dibujamos cómo es lo que se va a encontrar, eh, los diferentes edificios que componen el hotel, donde explicamos en cada bloque dónde están las habitaciones, ¿vale?
donde luego, ¿veis? Aquí en cada bloque se va explicando, así cuando se hace la reserva y a lo mejor me asignan la habitación, pues yo ya puedo trabajar con mi hijo o, o puedo trabajar conmigo mismo, es decir, voy a este edificio, estoy en la planta 5 y ya tengo toda la información, porque eso ayuda mucho a las personas con autismo, a que su experiencia dentro del hotel sea muy positiva. Y luego le decimos también lo que hay en cada espacio. Claro, ahí este hotel, por ejemplo, está situado sobre una roca. Pues la hemos dibujado. Se ha dibujado esa roca en la montaña, ¿no? Y se le dice en cada planta lo que se va a encontrar, dónde están. En la -2 tienes el show hall, el snack bar, la piscina, el Tinas Club. En la 3 el restaurante. Absolutamente todo para que lo tengan. Esto es el camino hacia convertir un alojamiento, un entorno hotelero accesible para personas con autismo. ¿Vale? Dejadme estos 7 minutos que nos quedan para enseñaros, para hacer un recorrido rápido por las características del trastorno del espectro autista, muy centrado en la parte de hoteles. El trastorno del espectro autista, la condición autista, como os decía, engloba todas esas 600.000 personas, esa gran horquilla, donde la característica fundamental y lo que siempre decimos es lo que nos une es lo que nos diferencia, es decir, la inmensa variabilidad. No hay un manual, nos dicen en establecimientos. Lo que nos interesa es unas normas de trato para ver qué es lo que tenemos que hacer. La respuesta es no existe, porque hay 600.000 personas absolutamente diferentes unas de otras. Igual que hay 600.000 personas sin TEA, diferentes unas de otras, pero aquí con unos matices diferenciales importantes, ¿vale? Entonces, no podemos abordar a todas ellas de la misma manera, ¿vale? Por lo tanto, el primer ejercicio que tenemos que hacer es que no voy a tener 2 clientes con TEA iguales, ¿vale? Lo que sí voy a tener dentro de esas 600.000 personas son algunas características comunes, ¿vale? Para mí, más allá de la definición de manual, yo siempre lo englobo en alteraciones en las percepciones sensoriales, un gran bloque. Estoy haciendo lo que a mí me interesa referido a los entornos hoteleros o a los espacios. Alteraciones en las percepciones sensoriales, es decir, todas esas 600.000 personas van a tener algún tipo de dificultad o alteración en alguno de los sentidos o en varios de los sentidos. En el gusto, en el olfato, en el oído, ¿no? Los ruidos, sí, pero ojo, quito ahí alguno de los mitos. No todas las personas con autismo tienen intolerancia a los ruidos, ¿vale? Y además, no es en sí mismo, a veces me dicen, pero ¿hasta qué volumen? No, es que no es al volumen, es al ruido concreto, ¿vale? Es a los sonidos. Puedo tener personas con autismo que toleren muy bien un concierto de rock y sin embargo que no toleren nada el sonido del aire acondicionado y que ese sonido del aire acondicionado le provoque una crisis. Entonces, no tiene tanto que ver con el volumen. Alteraciones en las percepciones sensoriales, hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia otro. Una petición en los entornos hoteleros de las familias, una petición que a veces llama la atención, por ejemplo, tiene que ver con que puedan llevar ellos su ropa de cama. Porque su hijo, su hija, o la persona o el adulto autista, tiene una alteración sensorial en el sentido del tacto, ¿vale? Y esa sábana de algodón que a todos nos parece maravillosa, a esa persona con autismo le provoque unas sensaciones y unas situaciones muy, muy diferentes y muy, muy negativas que acaben provocándole una crisis de algún tipo, ¿vale? Pues porque perciba ese material de otro diferente al resto, ¿vale? Con otras características que sea imposible para él dormir en esa cama, ¿vale? Alteraciones en las percepciones sensoriales en cualquiera de los sentidos, en varios, hacia un lado o hacia otro. Ese es el gran bloque común a todos. Y el segundo, dificultades en las relaciones sociales, fundamentalmente, que tienen que ver con las características propias del espectro autista, ¿vale? Y os dejo ahí algún dato, por ejemplo, dificultad para entender la ironía y el sarcasmo,
Su pensamiento suele ser literal y concreto. Cuanto menos palabras suelen funcionar mejor, ¿vale? Intereses restrictivos, es decir, suelen tener, hace poco se había publicada una lista de cuáles eran los intereses más comunes dentro del autismo. Sabéis si es otro de los mitos, pero en este caso es real, el interés por los dinosaurios, ¿no? O por los trenes, pues los dinosaurios estaban en primer lugar. Intereses restrictivos que les alejan de la población. Es decir, solo me interesa esto a fondo, los dinosaurios o los trenes, me voy a convertir en un experto. Eso hace que mis relaciones sociales con el resto del mundo, con la población neurotípica, sean difíciles. La brecha se va haciendo grande. Cuando la gente dice y va a una casa y hay un niño con autismo o una niña con autismo y está en su habitación solo, alguien siempre dice, es que está ahí solo, está en su mundo. Nosotros siempre decimos, el mundo es uno. Hasta el momento nadie ha podido demostrar que tengamos otro, es uno en el que convivimos todos. Lo que sucede es que las características del trastorno de la condición autista a veces te van llevando a un lado del mundo, a una esquina, ¿no? a un lateral, ¿vale? Y las características y a veces la crueldad de la población neurotípica van posicionándole en el otro extremo. Por lo tanto, se genera una brecha espectacular en el medio, un agujero tremendo que hace que nos dificulte la comunicación. Eso tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con los intereses restrictivos, tiene que ver con la literalidad del pensamiento y de los comentarios, tiene que ver con cómo percibimos el mundo, con cómo perciben el mundo las personas con autismo, que lo perciben de una forma diferente, con cómo perciben y expresan las emociones. A veces puedo golpearme el pecho porque estoy muy contento, y tú cuando estás contento, como neurotípico, lo que haces es que ríes o sonríes, ¿vale? Yo no lo expreso de la misma manera que tú, pero siento la alegría y la felicidad de la misma manera que tú, ¿vale? Lo único que mi manera de expresarlo es diferente. A veces, como autista, puedo no entender cómo estás expresando tus emociones. Por ejemplo, ¿por qué estás llorando de alegría? Me han enseñado desde pequeño que el sentimiento de alegría va asociado a la risa o a la sonrisa, y de repente lloras de emoción. Para mí es un sentimiento contradictorio y es una expresión contradictoria y por lo tanto no lo entiendo. Y como no lo entiendo, puede provocar en mí una sensación de disgusto, ¿vale? Se percibe el mundo de forma diferente, las emociones se perciben y se expresan de forma diferente. Pero lo que intentamos y lo que se intenta con la implantación del modelo Autism Friendly en entornos hoteleros es hacer más pequeña esa brecha, ¿vale? De tal manera que sea muy difícil que se reconozca. Cuando yo pongo pictogramas en habitaciones y pongo pictogramas en entornos, en espacios comunes de un hotel, como población neurotípica, lo que le estoy diciendo al autista es: sé que tienes dificultades para mapear los entornos, sé que funcionas mejor cuando hay apoyos visuales, y como lo sé y lo reconozco, los he puesto. A partir de ahí, comencemos a convivir, comencemos a entendernos como poblaciones, comencemos a convivir. Decía, hay un dicho en el entorno anglosajón que dice: no hay personas con discapacidad, sino sociedades inaccesibles a la diversidad. Repito, no hay personas con discapacidad, sino sociedades inaccesibles a la diversidad. Esto es la clave fundamental del proyecto, ¿vale? Es la sociedad la que es inaccesible a la diversidad. Por lo tanto, si generamos un entorno accesible, es decir, si componemos una sociedad comprometida e inclusiva, pero realmente inclusiva, no existirá, entre comillas, el término de la discapacidad o del autismo. Será más fácil la convivencia entre todos. A partir de ahí, pues hagamos la brecha más pequeña aún, convirtamos espacios puramente accesibles y bueno, sigamos construyendo una sociedad más justa e igualitaria desde muchas perspectivas, ¿vale? Tenéis mucha información en la web de autismfriendlyclub.com. Ponemos a disposición siempre de los entornos unos tips TEA, unos documentos que recogen las características fundamentales
del trastorno. Tenéis ahí toda la información y bueno, 11:12, hora y cuarto de exposición. Espero haber aproximado un poco más el modelo Autism Friendly a vuestros territorios. Permito un pequeño saludo para todas las personas que nos verán luego en grabado en Latinoamérica, en México, Argentina, también en Estados Unidos, donde el modelo ya se está implantando en el estado de Florida, y en Colombia, donde hay muchísimo interés. Y bueno, a vuestra disposición estoy, muchos tenéis mis datos y si no, no dudéis en pedírmelo. Dejo un minuto por si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, 1 minuto, 2 o 5, al respecto del proyecto y del modelo. Hoteles en España, casas rurales como Mis Cuatro Estaciones, las tuyas y muchas más, que se están acercando y que están llegando, entendiendo que es una ventana de oportunidad tremendamente interesante. Mi nombre es Alberto Gutiérrez Pozuelo y estoy a vuestra disposición. ¿Nada? Bueno, pues espero que haya quedado claro, que la exposición haya sido clara y espero veros en algún momento, conoceros pronto y bueno, nos vemos en algún hotel accesible, bien sea en España o bien sea fuera, ¿vale? Un saludo para todos y para Muchas todos. gracias, Alberto. Nada, gracias a ti, Ángela, por el interés. Muchas gracias. Gracias por estar, Carmen, Nuria. Bienvenidos y un beso grande para todos. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.